Gracias porque hoy salimos muy felices de aquí, Señor, porque podemos sentir tu presencia, porque podemos sentir que tú nos hablas, Señor, que tú nos cambias, que tú nos transformas, y es rico sentir a Dios. No hay cosa más deliciosa que poder sentir la presencia de Dios, como tú nos tocas, nos guías, nos consientes. Y hoy declaramos, Señor, que esta iglesia es tocada por el poder de tu Espíritu Santo y que cada palabra viene directamente desde tu corazón, Señor, desde tu respiración, para traer e infundir en cada hijo vida, Señor, vida de poder, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el día viernes, me parece, les envié un pequeño anticipo sobre la ansiedad, sobre el estrés, sobre la angustia, ¿cierto? Y bueno, ese era como el aperitivo, porque aquí todo es menú espiritual, ese era el aperitivo, y ahora viene aquí el plato fuerte. Y esa imagen a mí me dice mucho. Yo les envié una notica que decía que la palabra griega afanosos, porque dice en el versículo 6, bueno, vamos a ubicarnos. Ahora se me perdió la cita aquí. Por nada estéis afanosos. Filipenses 4:6. Ok. Es el 6, ¿cierto? Bueno, vamos a leerlo desde antes. Pero me soluciona aquí un problemita que se me... Ok, ya. Aquí ya me sale. En el 6 dice, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces la palabra griega afanosos significa ser alado en dos direcciones. Entonces ese muñequito me cayó perfecto, porque a veces uno se siente como que por un lado tiene fe, ¿cierto? Y por un lado uno dice, sí, yo creo que todas las cosas van a ir bien. Y por el otro lado vienen los miedos, las angustias, los temores, y lo empiezan a jalar a uno para el otro lado. Entonces dice, nos va a ir bien, este año vamos a facturar muchísimo, y por el otro lado no se ha vendido nada esta semana. Entonces viene como entre una realidad que entre comillas es la realidad, lo que uno ve con los ojos, y en otra es lo que uno ve con los ojos de la fe. Entonces ese jale y jale para un lado y jale para el otro lado, dice que esa palabra también viene de la raíz griega que se llama estrangulamiento. Entonces finalmente uno se siente como ahogado, se siente desesperado y dice, no entiendo por qué vivo como con este estrés y esta angustia, ¿cierto? ¿Nos pasa a nosotros o no nos pasa? Por un lado dice, yo tengo fe, me va a ir bien en el examen de historia, el Señor va a estar conmigo. Y por el otro lado dice, no me acuerdo de nada. Y entonces viene una lucha entre una cosa y otra cosa. Y eso produce estrés. Y no hay cosa más dañina para nosotros que la angustia, que el estrés, que las cosas que nos producen esa carga. Ese estrés produce enfermedades físicas. Ese estrés produce falta de concentración. Entonces uno por un lado empieza a sentir que a algunas personas se les cae el pelo, que están estresados. Por ejemplo, Ricardo se estresó mucho. Otras personas tienen problemas
estomacales, bueno, de muchas cosas, porque finalmente eso es lo que se llama lo psicosomático, que se conecta lo que está en la mente con lo que está en el cuerpo. Entonces se hace un enlace entre mente y cuerpo y nos produce un daño tremendo, ¿cierto? ¿Quién quiere vivir con estrés? Nadie. Pues siempre como en la iglesia dice, ¿quién quiere? Todo el mundo dice amén antes de que uno termine la frase. Entonces, ¿quién quiere vivir con estrés? No falta por ahí un amén del que está medio dormido y dice amén. Y se carga su amén. Entonces vive estresado. Esa estrangulación, hoy en el nombre de Jesús, ese estrés lo vamos a romper. Amén. Ese sí es amén. Ese sí vamos a creer, vamos a romper ese estrés y vamos a romper esa angustia. Ahora, dame la siguiente, por favor. Amén. Ok, a veces nosotros vivimos con esa ansiedad y esa preocupación y entonces como que la agarramos y la tomamos para nosotros y la volvemos parte de nuestra vida y está allí que la tenemos como empuñada y no la soltamos y no la soltamos y eso es lo que nos hace mucho daño. Entonces dilo conmigo con fe, hoy dile, el Señor hoy me va a dar una fórmula espiritual para que yo pueda liberar mi vida de la ansiedad y de la preocupación. Hoy en el nombre de Jesús voy a encontrar una cura bíblica para no tener que vivir con ansiedad ni con preocupación. Amén. Entonces te voy a dar como unos pasitos que están en el libro de Filipenses y vamos a empezar a leerlo desde el versículo 4, o sea, Filipenses 4:4. Filipenses 4:4. El primer paso dice allí, el versículo 4, ¿qué dice? Leámoslo juntos. Regocijaos en el Señor siempre. ¿Qué más dice allí? Otra vez digo, regocijaos. Entonces, aquí el versículo es como insistente en decirme, primer paso, si yo no quiero vivir en estrés, si yo no quiero vivir en ansiedad, si yo no quiero vivir en angustia, una primera fórmula que el Señor me da es regocijaos en el Señor siempre, siempre. Y después dice, otra vez os digo, regocijaos. Ahora, ¿cómo me regocijo yo en la ansiedad? Porque es difícil, ¿cierto? Cuando uno está estresado y uno está angustiado, entonces uno dice, pero ¿cómo me regocijo en la ansiedad? Y un poco mi respuesta es, depende de la visión que yo tenga de Dios frente a mi propia vida. Cuando yo le puedo cantar, hoy que estaban cantando aquí la alabanza, que estuvo tan bonito el tiempo de la alabanza, cuando uno le puede cantar al Señor desde el corazón, cuando uno le puede decir, Señor, estoy atravesando un problema, estoy atravesando una dificultad, pero yo sé que tú eres Dios y realmente lo puedo ver como Dios. Realmente yo lo puedo ver como todos estos domingos nos ha venido enseñando el Señor, yo lo puedo ver a Él como un papá. Entonces yo digo, Señor, yo en este momento decido regocijarme. Entonces la primera fórmula de gozarse, de disfrutarlo a Dios es la alabanza. Y no me refiero solamente a la alabanza musical, instrumental, sino me refiero a la alabanza en general. Por ejemplo, ¿cuántas veces cuando uno va estresado en el carro puede sacar las manos y levantarlas y decirle, Señor, yo te adoro porque tú eres mi Dios y yo estoy bajo tu control? ¿Sí? Entonces, el primer punto es regocijarse. Yo sé que hoy el Espíritu Santo te va a decir, hoy, en este momento, tú estás estresado y estás angustiado por algunas cosas en particular. Y entonces yo no quiero que esto se vaya a volver algo teórico, simplemente los 5 pasos antiestrés, no, sino esto es vida y esto es palabra. Entonces yo quiero que ahora juntos lo vamos a hacer y ahora necesito al equipo de la alabanza otra vez aquí, porque vamos a cantarle al Señor en paz, hasta que uno diga, siento paz, la paz
que sobrepasa todo entendimiento. Pero ¿cómo la sientes? Cuando realmente le cantas a Él. Cuando le estás cantando, no estás cantando una canción cristiana, sino le estás cantando a Él. Le estás cantando a Dios. Porque muchas veces uno se acostumbra a oír música cristiana y ponen música cristiana. Pero una cosa es oír música cristiana y otra cosa es ir adorando a Dios. Porque uno puede subirse en una buceta y van cantando ahí Jesús Adrián Romero y el de la buceta se cierra para un lado, se cierra para el otro y uno dice, ¿pero estamos cantando o estamos peleando? Y nos pasa a todos, ¿no? Nos pasa a todos. O sea, puede estar uno adorando con música y entra una llamada y esa llamada lo descuadra a uno completamente y lo deja abajo. ¿Sí o no? Bueno, entonces, si yo tengo ese concepto de Dios, si yo lo puedo adorar, ¿cada cuánto dice ahí el versículo? Ok, dice siempre. O sea, yo creo que nosotros como cristianos tenemos que llegar a un punto donde nuestra vivencia con Dios sea siempre, donde yo pueda realmente decir, ahorita en este momento, yo puedo sentir a Dios. Yo puedo sentir la presencia de Dios en este momento. Y que tú puedas decir, empiezo a sentir que sus pensamientos me empiezan a inundar. Entonces allí mi percepción frente al estrés automáticamente va a cambiar. ¿A ustedes no les ha pasado que a veces están en situaciones que son muy críticas y uno dice, no entiendo por qué reaccioné así? ¿Cierto? No entiendo por qué estoy reaccionando así en situaciones que son muy difíciles. Y uno dice, es la presencia de Dios. El otro día me contaba un amigo que lo cerró un personaje en una Toyota y se bajó y lo agarró del cuello y lo levantó y pues le iba a golpear y todo. Y él de repente sintió como una paz de Dios y se quedó quieto. Y entonces el hombre era pues un ser en ese momento, obviamente, pues inspirado por Satanás. Y él se quedó quieto y el hombre se desinfló, se fue, se bajó y siguió rabiando y todo, pero él no tanto es lo que pasó con el otro, sino lo que pasó con su corazón. Entonces él me dijo, yo sentí una paz sobrenatural. A veces le dan una noticia de una muerte, de una cosa difícil, y uno dice, si no estuviera en Cristo, si no estuviera en este momento parado donde estoy parado, esto me desbarataría. Y hay gente que en el mundo se desbarata, hay gente que se le va, se le zafa el tornillo, ¿por qué? Porque obvio, no es fácil soportar una presión si no está Dios metido con nosotros en el tema, amén. Ahora, si yo estoy inmerso en Dios, si mi vida está inmersa en Dios, yo puedo cumplir el siguiente versículo que dice, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Entonces uno dice, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? No puedo como enlazarlo, ¿cierto? Pero cuando una persona está llena de Dios, ¿qué quiere decir que una persona sea gentil? Una persona que trata a las otras personas con amabilidad, que trata a las otras personas con ternura. Entonces es una persona que realmente está inmersa en Dios. Hay gente que lo hace sentir a uno así, que uno actúa con ellos y uno dice, ¿cómo es de tierna esa persona? Cada vez que me abraza, cada vez que siento como si el mismo Señor estuviera abrazándome. O cada vez que me da una palabra, siento que esa persona me ayuda a subir. Amén. Entonces, eso es un segundo síntoma de que estoy rompiendo con la ansiedad, con el estrés, con la preocupación y con la angustia. Primero, necesito estar completamente lleno de Dios, regocijándome en el Señor y que yo pueda realmente cantarle alabanzas. Cuando nos vamos por la mañana con mi hijo, que es un tiempo bien especial, y vamos al colegio, casi siempre vamos o orando, o vamos poniendo algo de alabanza, o vamos poniendo un estudio bíblico que él tiene
de Daniel, entonces me lo pone y vamos en eso. Entonces él a veces va estresado porque va a llegar al colegio y se va a enfrentar con que tiene examen de math o examen de language art y todas esas cosas raras que hablan ahora, pero el Señor lo tranquiliza. Entonces se va adorando, se va cantando, se va feliz. Y cuando llega a Language Art y todas esas cuestiones, entonces después llega con su 10 a la casa. Entonces uno dice, es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, tú le das el diezmo de la mañana, tú le das el primer espacio al Señor. Tú dices, este espacio es para el Señor. Entonces eso hace que cuando tú le das el primer lugar a Dios, Dios también honra al que lo honra. Y a veces uno se levanta todo estresado y empieza el día corriendo y dice, hoy no tengo tiempo de leer la Biblia, hoy no tengo tiempo de hacer nada. Y ahí es cuando esos son los días más caóticos que uno vive. Amén. Ok, el tercer punto sale en el versículo 6. Dice, ¿cuál es la orden que me da el Señor? Por nada estéis afanosos. Ahora, es una orden que el Señor me está dando a mí. Y si me da una orden, es porque yo puedo cumplirla. Entonces, ¿qué me dice el Señor? Por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Entonces yo tengo que ese versículo masticarlo y tengo que ese versículo empezar a dejar que me inunde mi mente. Y yo digo, por nada voy a estar afanoso. Ya, esa es la instrucción. Esa es la instrucción de parte del Señor. A cambio de eso, ¿qué me dice? ¿Qué me sugiere? Si no, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, ruego y acción de gracias. O sea, son tres cosas. ¿Señora? Exacto, no estéis afanosos por nada estén afanosos, sino que, pero Él te pide tres cosas. Número uno, te dice, ora, o sea, es genuino orar. Y segundo, dice que sea también con ruegos, ¿cierto? Dice que sean con ruegos. Y tercero, que sea con acción de gracias. Entonces, no está mal que uno le diga, Señor, estoy en este problema. Esa palabra traducida allí como ruegos, esa palabra quiere decir un poco como una oración sincera, una oración sin hipocresía, una oración donde uno se presenta delante de Dios y le presenta las cosas como son. Entonces se las abre y le dice, Señor, mira, mi situación, como yo me siento realmente en este momento, es así, 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 así. No es una oración de irrespeto, no es una oración de... Porque hay gente que también tiene una visión de Dios un poco distorsionada, porque cree que ser sincero con Dios es como pelear con Dios. Y bíblicamente, pues pelear con Dios es como un poco absurdo. O sea, yo creo que esa no es una correcta interpretación. Uno puede ser sincero con Dios. Puede decirle, Señor, me siento desanimado, me siento decaído, me siento de esta manera. Pero el Señor te dice, por nada estéis afanosos. Pero dime lo que sientes. Dímelo sinceramente. Y te dice también, y que esa oración sea con gratitud. ¿Gratitud de qué? Gratitud de que yo ya sé que esa respuesta la tomó mi papá. Por eso yo puedo estar no afanoso, porque yo le digo, Señor, la situación económica en este momento, no por mi responsabilidad, no por mí, porque yo lo eligiera así, sino porque se dieron las cosas así, en este momento me siento ahorcado, que esa es la primera figura que vimos. Y yo me siento mal, me siento que estoy inservible, me siento que esto, o sea, le expreso genuinamente cuál es la posición. Pero al mismo tiempo, la oración de gratitud me muestra que hay fe. Porque por eso estoy orando. No estoy orando desesperadamente porque digo, tengo que gritarle a alguien. Tengo que desahogarme. No, yo estoy hablando no con alguien. Estoy hablando con Dios. Estoy hablando con mi papá, le estoy presentando en secreto mi problema, le estoy diciendo, Señor, mi problema
es grande y es este. Pero tú me dices que no esté afanoso, entonces, en consecuencia, yo te agradezco porque en ti estaré seguro, Señor. Entonces, en ese momento ya queda uno descansado. Ahí tiene que empezar a desaparecer el estrés. Amén. Ok, entonces, si yo resumo, este dice, hazlo con acción de gracias porque hay fe para ver que Él se encarga de aquello que a mí me oprime. Creo que el Señor se encarga de aquello que yo no puedo manejar. Amén. Entonces, si yo resumiera en la siguiente diapositiva, yo podría decir que tengo 5 pasos como comprimidos que podría tomar de allí, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dijo el Señor de primero? El primero es que yo esté gozoso, que yo esté conectado con Dios. Si yo empiezo a sentir estrés, entonces, ¿qué debo hacer? Lo primero que debo hacer es decirle, Señor, yo no me voy a dejar robar el gozo. A mí me pasa, hay situaciones que son difíciles, hay situaciones que son estresantes y hay noticias que te llaman y es como si Satanás le cogiera a uno un dardo y dijera, le voy a pegar justo donde le duele, ¿cierto? Y entonces coge ese dardo Satanás y ¡zam!, se lo manda y como si se lo mandara a uno al estómago, ahí donde le daña a uno el día y ¡pam!, le pega el dardo allí y uno tiene 2 opciones. Una, se queda todo el día masticando y masticando y masticando el problema. O la opción 2 es que uno dice, no, voy a seguir una fórmula bíblica que el Señor me vaya a dar. ¿Y cuál es? La primera es, yo digo, yo tengo un Dios muy poderoso y muy grande, por eso estoy lleno de gozo. Como soy gozoso, ¿qué es lo que pasa siempre que hay un problema? Siempre que hay un problema, lo primero que pierde uno es la amabilidad. O sea, te llega el recibo del agua y no hay para pagar el agua. ¿Quién paga de primero el problema del recibo del agua? ¿Electricaribe? ¿Cómo es que se llama? Bueno, la AAA o la esposa o el esposo. ¿Ah? O llega el recibo del colegio y entonces uno, y para eso que los porteros ahora le dicen a uno una cosa que es como rara, le dicen, aquí le tengo un chequecito. Les volvió como moda eso. Entonces llega uno y le dicen, aquí le tengo un chequecito. ¿Cuál es el chequecito? 400,000 pesos de luz. Y uno dice, ¡ay, el chequecito que llegó! Ok, entonces, ¿qué es lo que primero ataca eso? Ataca el gozo, ¿cierto? Y automáticamente eso hace que en las familias particularmente se rompa la gentileza. Entonces, ¿qué es lo primero que pasa? Que le llega la noticia del problema, no estoy hablando solamente de problema financiero, que va a venir a visitarnos tu mamá. Entonces, ¡tam!, hasta ahí llega la gentileza, ¿sí? Cualquier cosa, cualquier problema que se presente, cualquier cosa que te cause estrés, entonces automáticamente rompe con la gentileza. Y eso es una estrategia que Dios dice, ¿quieres mantener la paz? ¿Quieres no tener estrés? Entonces uno tiene que decirle al Señor, sí. Si sí lo quiero, tengo 2 caminos. El camino 1 es decir, ok, creo en Dios. Segundo, no me voy a dejar, no voy a dañar, porque a mí me ha pasado. Hay días que uno les daña a los hijos el día porque uno tiene un problema. Y entonces como uno está problemado, uno está como todo el día como bravo y nadie tiene la culpa de eso, sino que uno no lo sabe afrontar. Entonces uno dañó el día, dañó el almuerzo, dañó la comida, dañó lo que sea, porque uno está enfrentando un problema, ¿cierto? Entonces todos pagan porque uno perdió el gozo, perdió la gentileza y se olvidó en la siguiente ruta que es la oración, donde tú le dices, Señor, no me gusta que llegó el recibo de la AAA y que se hubiera subido más todavía. Pero yo sé que tengo un Dios que me va a ayudar a salir de este problema. Entonces, más bien involucra a uno a la familia y le dice, vamos a orar juntos, porque tenemos esta situación, pero Dios nos va a sacar de este problema, sea cual sea el problema. Amén. Entonces, mi visión de la angustia y de la zozobra va a tener que cambiar. Amén.
¿Cuál es la promesa de Dios si tú vas haciendo esos 5 pasitos? La promesa de Dios te la da enseguida, te dice, allí sí funciona, porque una vez solamente lee el versículo de Filipenses 4:7, pero se olvida de dónde viene enganchado. Entonces uno dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuál es la primera letra que está aquí? I. O sea, quiere decir que esto viene enganchado de atrás. Si yo no hago el flujo completo, si no hago los 5 pasos completos, yo no le puedo decir, Señor, yo quiero la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Ya? Entonces, para que yo tenga la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, yo debo haber primero estado gozoso, no pierdo mi gentileza, oro con el Señor, le ruego, le presento las cosas como son, le doy gracias porque Él va a resolver mi problema, y entonces yo automáticamente voy a sentir que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué querrá decir que sobrepasa todo entendimiento? Que no la puedo entender. Sí, así de sencillo. Entonces yo a veces siento esa paz tan rica que uno dice, me siento en paz, me siento con el gozo, nada me está dañando mi gozo. No quiere decir que el problema se fue, sino que el problema está allí, pero la paz de Dios, esa palabra guardará, es un término militar en la traducción griega, que quiere decir como una protección súper especial, como unos soldados guardando el corazón de uno, protegiéndolo a uno. Entonces, si tú vas paso, paso, entonces automáticamente vas a sentir que Dios va a guardar tus pensamientos. ¿Amén? ¿Vamos de acuerdo? Ok. Y para terminar, el Señor me regala ahí enseguida, en el versículo 8, una listica de las cosas que yo debería hacer para que esa paz que el Señor me regaló, yo la pueda guardar en mi corazón y la pueda mantener en mi corazón. Entonces dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, etcétera, etcétera, en eso pensar. Dame el siguiente, por favor. Quiere decir que yo ahora lo que tengo que proteger con todo cuidado es esa paz que Dios me ha regalado. Y Él me va a decir entonces cómo lo voy a hacer, cómo voy a cubrir yo esa paz que Dios me da. Entonces la pregunta sería, ¿lo que estoy pensando es? Dame el primero. ¿Verdadero? ¿Lo que estoy pensando es verdadero? Esa es una primera fórmula. La verdad es fundamental. Miren, primero que todo, hicieron una encuesta, un pastor hizo una investigación y el 8% solamente de las cosas malas que uno pensaba se metía en la cabeza, eran las que realmente pasaban. El 92%, esas cosas nunca pasaron. Esas cosas no existieron o estaban fuera del control. Es decir, ¿qué es lo que el ser humano normalmente empieza a hacer? Por ejemplo, uno se levanta por la mañana y dice, no voy a llegar temprano al aeropuerto. En vez de pensar, obvio pues que si no madruga pues es un problema diferente, pero yo me refiero cuando uno está haciendo las cosas bien. Entonces se levanta uno y dice, ¿y si el carro no prende? Claro, y si salgo y de repente hay tráfico, y si tal cosa, entonces empieza a cargarse uno como de un estrés, y si mañana no hago el negocio, y si el tipo se echa para atrás, y si esto, y si lo otro, entonces empieza a construir un 92% de cosas que no van a suceder.
y empieza uno a desgastar la mente en preparar respuestas y estrategias para esas cosas que no van a pasar. Y si llego a la casa y está bravo mi esposo, y si llego y cuando y entonces que le digo, y si ve esto, y entonces empieza la mente a divagar y a enredarse solita la cabeza, y ahí ¿qué empieza a pasar? Empieza a subir el nivel de estrés, empieza a subir el nivel se ahorca, uno mismo se empieza a ahorcar porque empieza a programar todo lo negativo. Y cuando uno empieza a actuar en paz, con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ahora, si ya llega uno y el avión, pues uno salió bien, hubo tráfico y llegas y el avión te dejó, ¿qué pasó? Pues ya nada, o sea, ya me dejó el avión, ya ¿qué puedo hacer? Yo no estoy diciendo, pues si el avión sale a las 7 o el culto empieza a las 9:45 y llegan a las 10:45 y se estresan porque salieron a las 10:15 de la casa, pues lógico que tienen toda la razón de estresarse y muy bien estresados que estén. Pero si tú dices, ok, el culto es a las 9:45, voy a salir a las 8:45, pero saliste y de repente había una manifestación de los vendedores de galleta costeña, entonces pues ¿qué culpa tiene uno? Ya, lleguemos tarde, ya no puedo hacer nada más sino llegar tarde, pero no fue un acto de irresponsabilidad, pero no me enredo mi cabeza, ¿sí? Segundo, y esto es fundamental, cada vez que yo abro una puerta a la mentira, sea cual sea la mentira, cada vez que abro una puerta a la mentira, automáticamente el Señor te dice, vas a perder la paz. Vas a perder la paz. Mentira que tú abras, el Señor te dice, no puedo sostener la paz. No te puedo sostener la paz. No hay fórmula, no hay paz de Dios que sobrepase todo entendimiento si tú dices, lo que estoy pensando es una mentira. Porque la mentira es una puerta automática al enemigo número uno de Dios, o sea, al padre de la mentira. ¿Ya? Entonces, cada vez que tú tocas la puerta de la mentira, esto lo hemos dicho 40,000 veces porque es súper importante, cada vez que uno toca una puerta de la mentira, entonces Dios te dice, no te puedo sostener la paz. Tú mentiste, no puedo sostener la paz, porque la palabra funciona siempre, funciona como es, ¿ok? Segundo, te dice, piensa en lo que es honesto. Entonces, esto es como un filtro. Esto es como un filtro y cuando uno aprende con Dios, cuando este versículo se le vuelve una realidad a uno en la vida y de repente todos los que estamos aquí, todos, como lo dijimos hace pocos días, si a uno le dijeran hay un proyector y vamos a pasar los pensamientos de la cumpleañera de Amparo hoy, vamos a conectarle y vamos a pasar todos los pensamientos de Amparo, ella diría, no, por favor, no los pasen, ¿cierto? ¿Ya? Porque todos tenemos pensamientos. Entonces, el punto está en que uno mismo con el Espíritu Santo pueda controlar sus pensamientos y uno pueda decir, lo que estoy pensando es verdadero, esto es honesto, lo que estoy haciendo es honesto, lo que voy a hacer en este momento es honesto o no es honesto. Y Dios lo cuestiona a uno. Dios lo cuestiona a uno. Tú te vas a saltar la fila de todos los que están esperando, por ejemplo, y entonces uno se va a hacer el gran vivo y el Señor te dice, ¿eso que hiciste fue honesto? ¿Lo que estás pensando hacer es honesto? ¿Lo que vas a colocar en la declaración de renta y vas a decir, no, eso no fue así, sino fue asado, o yo no gano esto, lo otro? O sea, ¿eso es honesto? Te dice el Señor. Entonces uno tendrá que decirle al Señor, Señor, esto, el examen ¿realmente lo hiciste? ¿El trabajo lo hiciste? ¿Te copiaste? ¿Es honesto lo que vas a hacer? Entonces, eso va en llave con la paz. Si mi trabajo no es honesto, si lo que se me confió a mí en la oficina no fue honesto, si el resultado que yo entregué no fue honesto, el Señor dice, entonces no te puedo cuidar la paz. Porque cuando uno le va a decir, Señor, estoy en un problema, tengo esta situación, pero el Señor dice, sí, pero es que tú pusiste mal el resultado. O sea, si yo soy un ingeniero y estoy construyendo un edificio y ligeramente hago un cálculo mal, entonces puedo poner en riesgo la vida de muchas familias.
Entonces el Señor no puede decir, ay, se cayó el edificio y la paz de Dios la perdí. Pues el Señor dice, pues obvio, y la paz de todos los habitantes de ese edificio también la perdieron, pero fue tu culpa por irresponsable. Entonces allí el Señor no puede sostener mentiras ni puede sostener cosas que no son honestas. Sé justo en las cosas que haces, sé justo en las cosas que piensas. Pero aquí sobre todo tiene que ver con lo que yo pienso. Porque lo que yo pienso es lo que voy a hacer. Entonces, cuando uno piensa mentiras, vive una vida de mentira. Cuando uno piensa cosas deshonestas, pues hace cosas deshonestas. Pero cuando uno piensa cosas honestas, piensa cosas puras, sí, creo que es el siguiente. La pureza es un tema fundamental. Y la pureza permanentemente está siendo atacada. Entonces, y aquí pureza tiene que ver específicamente en el contexto, tiene que ver mucho más con el tema de la parte de pensamientos lujuriosos y de la parte sexual. Entonces, todas las mentes pasan por esto. Y todas las mentes tienen que filtrar rápidamente y decir, esto no es honesto, esto no es puro lo que estoy pensando. Y si no quiero perder la paz de Dios, yo decido en mi corazón y decir, yo no quiero pensar eso. Decido no pensar eso. Ahora, no puedes decir, yo no quiero pensar eso y pasarte 3 horas viendo un programa de televisión donde estás viendo eso. Porque ¿cómo no piensa uno si todo el día está expuesto a ese alimento? Entonces uno tiene que ser coherente entre lo que quiere y lo que uno mismo va construyendo. Entonces el Señor me dice, ¿quieres mi paz? Di la verdad, actúa con verdad y no creas las mentiras. Tampoco creas las mentiras que Satanás te tira, porque él es perfecto para estarte disparando mentiras. Tú no vales nada, tú no eres esto, tú. Entonces uno se las traga a las mentiras y tiene que empezar a creer, no, un momentico, yo no soy eso. Siguiente, amable, vuelve a lo mismo. Hay veces que tú tienes pensamientos amables. Yo quiero colaborar en esto, yo quiero dar en esto, Esos son pensamientos amables, son pensamientos que después se traducen en acciones amables. ¿Y la gente cómo te va a recibir la amabilidad? La gente te la recibe con amor. Una amabilidad son de las cosas que más destruyen el odio y son de las cosas que más enaltecen a las personas. ¿Ya? Y el último es todo lo que tenga buen nombre. Y también supongo un poco aquí en el contexto, pues tiene que ver con cuidar inclusive el buen nombre porque uno también es muy fácil para ir mandando, uno mismo manda juicio y va diciendo cosas de otra persona sin mayores, sin pesarlo, ¿no? Sin tener seguridad y va lanzando uno un comentario, es que yo creo que, y de una vez va mandando el dardo y uno no sabe todo lo que eso implique y las razones y los motivos. O sea, uno muchas veces juzga las acciones, pero no conoce los corazones, no conoce nada. Entonces, muchas veces uno ve, por ejemplo, que hoy día llegó de mal genio una persona y uno la ve y dice, esta persona llegó de mal genio, o ayer tal persona no vino. Entonces uno de una vez lanza un dardo y dice, es porque tal cosa, y lanza uno el dardo y puede que uno no sepa realmente qué es lo que hay debajo de eso. Amén. Entonces, terminamos con esto, pero quiero decirles, queremos como iglesia romper el estrés. Entonces uno dice, sí, la cosa más horrible que uno puede vivir es el estrés. Si el estrés sigue creciendo, esta es una sociedad que está dedicada al consumo de pastillas antidepresivas. O sea, la generación de laboratorios farmacéuticos ha instruido a los médicos pues para darles antidepresivos, antiestresantes, Soñax y todo ese poco de cosas, como se volvió como un juego. Y eso
es antibíblico, eso es antibíblico. Y uno tiene que saber parar esto, porque si uno deja que el estrés, la angustia se vaya subiendo, se vaya saliendo de control, llega a un punto donde uno pierde el control de eso, y cuando uno pierde el control de eso puede quedar en las manos de alguien que se lo controle, que no es Dios. Entonces yo no quiero eso para mi vida. Entonces tú dices, yo no quiero eso para mi vida. Yo quiero una vida que sea una vida de paz, una vida de gozo, que cada día para mí sea una experiencia con Dios de deleite, de disfrutarla. Entonces yo no voy a dejar que mi vida se enrede, que mi vida se vaya a desbaratar. Para eso, la fórmula es, la número 1, regocijaos. ¿Y cómo me regocijo? Me regocijo primero que todo en quién. Porque hay gente que se regocija, tiene estrés y se regocija en el licor, ¿cierto? Hay gente que tiene estrés y se regocija en la marihuana. Hay gente que tiene estrés y se regocija en muchas cosas. En cualquier cosa se puede regocijar uno. Pero el Señor dice, regocíjense en mí. Regocíjense en mí. Para que yo me regocije en Él, tengo que saber quién es Él. Segundo, no voy a dejar que cualquier problema que llegue, que visite mi casa, dañe la relación de mi familia. Eso es un trabajo mío, personal. Yo tengo que asumirlo. Yo tengo que decir, ok, yo voy a tener problemas, mañana voy a tener un problema, pero ese problema no va a afectar a mis terceros. No voy a dejar, porque Satanás eso es lo que busca, ¿ves? ¿Cuántos matrimonios se desbaratan por una cuenta de agua? Entonces la AAA le dañó el matrimonio a uno, o la empresa de gases le dañó No, yo no puedo dejar que nada ni nadie entre a dañar la armonía, el gozo, la paz que hay en mi casa. Tercero, yo tengo que orar y presentárselo en súplica al Señor, decirle, Señor, yo te presento esto, yo sé que tú eres mi Dios, y de una vez le agradezco, porque yo le digo, Señor, hoy te agradezco porque ese problema, ponte de pie, vamos a hacerlo juntos. Vamos a hacerlo juntos. ¿Qué te angustia esta mañana? Piénsalo allí. ¿Qué te estresa? ¿Qué te estresa esta mañana? ¿Qué te angustia? Si el Señor te preguntara hoy, si Él se parara aquí hoy al frente tuyo y te dijera, ¿qué te preocupa? Dímelo. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Si el Señor se parara hoy aquí frente a ti, como se está parando hoy frente a ti, y te dijera, ¿qué te preocupa? Cuéntame. Eso es lo que Él quiere. Lo primero que tú le dices, Señor, yo hoy estoy aquí porque me estoy gozando en ti. Si no, no hubiera venido a una iglesia cristiana. No tendría sentido venir a una iglesia cristiana si yo no creo en Dios. Sería una hipocresía. Si no creo en Dios, pues simplemente no voy a la iglesia cristiana y digo, no creo en esto y ya. No pasa nada. O sea, pues sí va a pasar algo que cuando termine todo vas a estar muy calientico en el infierno, pero bueno, aparte de eso, para los que sí están aquí, dicen, yo sí creo en Dios, sí creo realmente en ti. Y Él te pregunta, ¿qué te preocupa? ¿Qué te preocupa, hijo? ¿Qué te preocupa, hija? Y tú le puedes decir, voy a hacer los pasos contigo. Y el Señor te dice, ok, cántame, regocíjate en mí, confía en que yo realmente soy tu Dios, que realmente soy tu papá, que realmente yo tengo la solución, porque yo creo en mi corazón, yo creo en mi corazón que cualquier problema, la única persona en la que confío y la única persona que me puede dar solución es Dios. Yo lo creo. Y tengo mi fe puesta en eso. Y nadie más. El Señor se queja mucho en el libro de Isaías. Dice, cuando tú confías en Egipto y en sus carros de batalla y en sus soldados, tarde o temprano te van a decepcionar. Cuando tú confías en alguien o en algo más que
más que en Dios, tarde o temprano, ese alguien o ese algo te va a decepcionar. Es una vasija rota en la cual pusiste tu confianza. Pero el Señor te dice, ¿tú realmente confías en mí? ¿Me podrías cantar esta mañana en medio de tu problema? ¿Podrías danzar para mí en medio de tu problema? Eso significaría que tú realmente hoy descansas. Realmente descansas en mí. Realmente confías en mí. Confías tanto en que dejarías tu problema. Ya me lo dijiste. Ahora descansa y agradéceme y dime gracias, Señor, porque en ti, en tus manos te entrego hoy este problema. Yo no lo quiero cargar más. Yo no lo quiero cargar más. Me ha hecho daño. Ha dañado la gentileza en mi casa. Estos problemas han hecho que me ponga bravo con mi esposo, bravo con mi esposa, bravo con mis hijos. Esto daña las relaciones. Y ni ellos ni yo podemos solucionarlo si tú no intervienes. Y el hacernos daño entre familia es aún más grave. Por eso hoy, Señor, te confío mi problema, te lo entrego a ti. Y te agradezco, Señor, a partir de este momento, entrégale tu problema, entrégaselo y dile, Señor, esto es lo que me carga, esto es lo que me estresa. Pero yo confío en el Dios Todopoderoso, en el Dios grande, y te lo entrego en esta mañana a ti. Y el Señor, como respuesta a eso, te va a decir la promesa, ahora yo te prometo esto. Si tú hiciste eso, si eso que te carga, eso que te molesta, eso que te duele, si tú genuinamente me lo entregas esta mañana a mí, el Señor te dice, entonces mi paz, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, será como una guardia especial que pondré alrededor de tu corazón y te guardaré. Y te protegeré y te sacaré de eso que tú tienes miedo. Pero si confías en mí. Deja que el Señor te ministre esta mañana hasta que tú lo puedas sentir. No lo hagamos simplemente por hacerlo, sino hazlo con fe. Hazlo con fe. Dice que esa expresión de ruego es como hablarle con Dios y decirle, mira, Señor, esto es lo que me tiene a mí molesto, esto es lo que me tiene cargado, esto es lo que me tiene desconcertado. Pero hasta que tú lo sueltes, porque si se lo vuelves a decir después de una hora, quiere decir que no has podido soltarlo. Entonces hoy tiene que ser un día final, un día donde tú le digas, sí, yo ya confío en que esta situación hoy te la paso a ti, Señor. Y voy a salir bailando de aquí porque no sé cómo lo vayas a hacer tú, Dios. No es mi problema cómo lo hagas, no va a ser a mi manera, sino va a ser a tu manera, Señor. Pero yo sé que tú lo vas a hacer, Señor. Y yo por eso voy a confiar y voy a descansar en ti, Señor. Te lo entrego, Señor, ahora. De mi parte, Señor, de mi parte, yo quiero que a partir de hoy tu Espíritu Santo grabe este versículo en mi corazón y que yo pueda decir, voy a tener un filtro en mi cabeza para que yo empiece a pensar todo lo que es verdadero. Yo no quiero andar con mentiras, Señor. Las mentiras matan, las mentiras destruyen, Señor. Cada vez que empiece a pensar en una mentira o en elaborar una mentira, yo quiero que tu Espíritu Santo me diga ahí mismo, eso que vas a decir es una mentira, anticipadamente. Y eso me va a quitar la paz. Y yo no quiero perder esa paz. Tú me dijiste que la guarde. Y la voy a guardar. Quiero pensar, Señor, lo que es honesto, cosas honestas, Señor. Quiero pensar lo que es justo, Señor, porque soy un hombre diferente, soy una mujer diferente.
Mi pensamiento no es como piensa el mundo. El mundo cree que el más vivo es el que más gana, pero ese no es mi pensamiento. Mi pensamiento es diferente, Señor. Quiero pensar en lo puro, Señor. Hay pensamientos que vienen a mi mente que son pensamientos sucios, pensamientos feos, pero yo puedo controlarlos rápido y decir, esto no es puro. Este pensamiento no es puro, no viene de ti, Señor. Por lo tanto, lo rechazo, lo dejo fuera. Quiero pensar lo que es amable, Señor. ¿Cómo puedo ser amable con la otra persona? No cómo puedo hacerla sentir mal. ¿Cómo puedo ofenderla? ¿Cómo puedo desplantarla? Sería hacerle un desplante. Sino, ¿cómo puedo ser amable con esa persona? Y cómo hablar bien de otras personas, Señor. No apresurarme a dañar el nombre de alguien, sino pensar cosas buenas, Señor. A pesar de que vea acciones incorrectas, voy a pensar bien de otras personas. Así voy a guardar esa paz que tú has puesto esta mañana en mi corazón. Amén. Padre, gracias por lo que nos regalaste esta mañana, Señor. Gracias porque esa paz es todo el valor. No hay ninguna cosa que por valiosa y por costosa, no hay nada que se compare con la paz tuya, Señor. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo bendigo a tu iglesia, Señor, esta mañana, para que salgan de aquí con paz, con gozo, con alegría, Señor. Y te pido que estos versículos, que esta es tu palabra viva, Señor, quede guardada en nuestros corazones y esta semana la usemos con poder. Amén. Los bendigo.